En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores». Jesús los oyó y les dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos en Cristo, nos encontramos hoy día sábado 14 de enero de 2023, ciclo A, año impar, y llegamos al final de esta primera semana del tiempo ordinario, en la cual iniciamos con el bautismo de Jesús en el Jordán el domingo pasado. Abro comillas: «Este es mi Hijo muy amado, el predilecto». Cierro comillas. Era la solemne presentación de Jesús ante Israel. Hemos comenzado pues el tiempo ordinario para profundizar las enseñanzas que Él nos va proponiendo cada día. Pasando a la liturgia de la palabra, en la carta a los hebreos se alienta a los convertidos del judaísmo a considerar quién es este al cual se han adherido por la fe, poniendo de relieve el sacerdocio de Cristo nuevo y definitivo. Por su parte, en el Evangelio recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos. También es interesante destacar que una de las novedades que trae Jesús es la supresión de las barreras sociales. En el mundo en el cual se mueve Jesús, las barreras más fuertes, como te he dicho en otras catequesis, son de orden político y religioso. Recordemos un poquito que hay muchas confrontaciones entre Jesús, los maestros de la ley, los fariseos y los escribas. Y los cobradores del impuesto o publicanos cobraban para los romanos, es decir, trabajaban para el imperio romano, que eran los que los tenían a ellos sometidos. Y también, por tanto, a expensas de sus compatriotas, que eran clasificados como impuros. El primer punto que quiero que compartamos el día de hoy es responder al llamado. Seguramente te sientes plenamente identificado o identificado en el momento en que fuiste llamado por el Señor. Y cada uno pues seguramente fue llamado de una manera diferente, en lugares geográficos diferentes, ante situaciones sociales, políticas y religiosas diferentes. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque recordemos que la autoría de la Biblia, tenemos una doble autoría, divina y humana, y las personas que escribieron los textos de la Biblia bajo la inspiración divina de Dios, pues escribieron a la luz de su experiencia de vida, ¿verdad?, y todo lo que representaba para ellos, las consecuencias, efectos, causas de sus realidades sociales, políticas, económicas y religiosas. Vemos en el texto que Jesús llama a Leví. En el Evangelio sinóptico Mateo hay un texto en el cual pues el nombre de a quien llama Jesús, que es cobrador de impuestos también, es Mateo. Algunos especialistas en Biblia consideran que son dos personajes diferentes, otros dicen que es el mismo. Bueno, continuemos. Leví se levanta y lo sigue. Imagínate que tú trabajas en un cargo, ¿verdad? Tienes tu trabajo y Jesús pasa y te dice: «Sígueme». ¿Tú qué vas a hacer? Tú te vas a parar de una vez y vas a dejar todo el puesto, vas a dejar tu trabajo, vas a empezar a pensar, seguramente es que tengo hijos, tengo una casa que mantener, tengo que pagar la renta, ¿cómo voy a darles de comer?, ¿verdad? Es interesante pensar esto, porque este texto justamente suscita esa inquietud. Es bien bastante infrecuente que Jesús haga este llamado en una persona que está sentada en su puesto de trabajo. Esta es una primera idea que me pareció bien interesante compartirla contigo y destacarla el día de hoy.
Volviendo pues al texto, vemos que es un mandato del Señor, sígueme, y terminas haciéndole caso, siendo obediente. ¿Y qué estás haciendo en ese momento cuando decides seguirlo, cuando decides dejar todo y seguir al Señor? Bueno, te estás abriendo a una experiencia de vida de un Jesús que comunica su palabra y que comunica el Espíritu y da vida. Segundo, comunica la gracia. Ciertamente que había maestros de la ley que eran catequistas y consejeros. También te lo he dicho en algunas catequesis anteriores. Ellos se interesaban en la campaña que Jesús llevaba a cabo, compartían sus orientaciones y estaban entre los discípulos. Sin embargo, al ver que Jesús come con los publicanos y pecadores, les surge la inquietud, que es la que vemos en el texto. ¿Qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Es cuando Jesús escucha esto y les va a responder: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En tercer lugar, Jesús busca la sanación. Eso es lo que busca Jesús. Ahora bien, es importante destacar que muchas personas no comprenden el mensaje del Evangelio, no solo algunas palabras, es decir, el significado, sino también algunos hechos que allí se encuentran. Por otro lado, también es interesante destacar la forma como vivimos cada uno de nosotros esa experiencia de fe en medio, por supuesto, del pecado. Bueno, todos somos pecadores y estamos invitados a un cambio de vida, a la conversión. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la situación importante que tenemos que reflexionar tú y yo? Y vamos a encontrar luces y respuestas a esta inquietud en la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios. Usted va a hablar en nombre de Dios, usted va a hablar a la luz de la palabra de Dios. No son sus palabras humanas las que usted va a utilizar cuando tenga que evangelizar con amor, respeto y prudencia a alguna persona que está en pecado. Entonces es la palabra la que va a penetrar. Dice que es más penetrante que espada de doble filo. Es la palabra de Dios la que va a penetrar, no la suya. Si la persona se molesta, si la persona reacciona negativamente, si la persona no lo quiere escuchar, eso no es su responsabilidad, eso no es tu responsabilidad. La responsabilidad tuya es de evangelizar a esa persona, de hablarle a la luz de la palabra de Dios. Y más adelante nos dice la carta a los Hebreos que no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Imagínate qué maravilloso, todo queda descubierto, desnudo, ante los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. De manera que hay que hablar del pecado a la luz de la palabra. Hay que pensar en que está en juego el alma de esa persona. Hay que hablarle con la verdad y las consecuencias que le puede acarrear si no cambia de vida. Aparte que estamos colaborando con el demonio si nos quedamos callados para la perdición de esa alma. Si usted se queda callado, ¿verdad? Por una falsa caridad, usted está pecando también. Usted también está contribuyendo con el demonio a la perdición de esa alma, porque usted no está haciendo nada para que esa persona cambie, por lo menos entre la palabra y deje entonces que Dios sea Dios, como yo digo otras veces, sea la palabra la que penetre y va a dejar al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Todos vamos a rendir cuentas, entonces no se quede callado. Hay que tener cuidado con la falsa caridad y estar murmurando cosas que a veces no conocemos, en vez de ir a la fuente, ¿verdad? La fuente que es Cristo Jesús. Por eso yo siempre digo, hay que tener cuidado con la falsa caridad y confrontar con amor, respeto y prudencia, ¿verdad? Con prudencia, en un lugar apartado, en privado, a la persona a la que tienes que evangelizar, a no ser que estés haciendo un taller, un retiro, por supuesto, en comunidad. Las situaciones que se nos presentan en los contextos donde nos desenvolvemos y salir al encuentro de esas personas en nombre de Jesús y decir, sígueme, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten
mis ganas de vivir.